Bueno, buen día hermanos a todos. ¿Cómo están? No me dejen solo. Bueno, qué día especial. No sé muy bien cómo fue, pero en los últimos, creo que 4 años, 3 días del Padre me tocó el mensaje. Así que, sí, puede ser. Dudo, pero así que si en algo vamos a reiterar, bueno. Pero pensaba en lo precioso, y justo recién también el pastor lo decía, en lo precioso que es la experiencia, la maravilla que es la experiencia de ser hijo de Dios. Tal vez de la vida cristiana sea una de las cosas más maravillosas, poder ser hijos de Dios. Cristian también señalaba el ser salvos por la fe en Jesucristo, pero es que las dos están relacionadas, ¿no? Y pensaba inevitablemente, mientras estábamos cantando, una canción me impactó y la canté con mucho sentido. Estaba de acuerdo con lo que cantaba, les aclaro, pero la voy a desafiar ahora. Porque decía, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Pero yo quiero invitarles a que ahora sí vengamos a buscar. Porque el Señor vino para buscarnos. Y cada vez que nos encontramos, Él busca algo especial con nosotros. ¿Amén? ¿Es así? Es así. Así que es verdad que venimos a entregarle nuestra adoración, es verdad que vinimos a ofrecerle nuestra alabanza, es verdad que tenemos mucho para darle, pero el Señor tiene más. Aunque nos repitamos con otros mensajes de otro día, aunque nombremos los textos bíblicos que ya conocemos, el Señor hoy tiene algo más para nosotros. ¿Quién está de acuerdo? Amén. Y pensaba también cuántas veces estamos en los cultos o en las actividades. Me gustó cuando Miguel hacía énfasis en que las actividades, todas, de alguna manera nos convocan para crecer, para glorificar a Dios, para fortalecernos en la comunión, tienen sentido y están cercanos al propósito de Dios. Pensaba cuántas veces en los cultos estamos atendiendo si la música, si los coros, si me gustan, si la placa, si este texto o este otro no, en lugar de soltarnos a habitar la experiencia de encontrarnos con la palabra de Dios. Me temo que algunas veces, y esto hablo en lo personal, por favor, ninguno se sienta señalado, pero tal vez muchos lo compartamos, nos sentamos casi como a escuchar un discurso que podríamos escuchar en cualquier conferencia, pero no está nuestro corazón disponible para la experiencia de encontrarnos con Dios. Y yo quiero invitarte a que hoy abras tu corazón para la experiencia de encontrarte con Dios, porque Dios sí busca algo con nosotros hoy, y hay algo que nosotros necesitamos hoy. ¿Les parece bien? Así que quiero empezar con un texto que ya fue nombrado, por supuesto, por ser este día tan especial, que es el texto de 1 Juan, capítulo 3, versículo 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Hay unos puntos suspensivos, en la nueva versión internacional van a estar casi todos los textos, y sigue diciendo, y eso es lo que somos. Hijos de Dios, y eso es lo que somos. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y hay otro texto también que me parece central, pensando en ser hijos de Dios, que es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, hoy lo nombrábamos en la escuela bíblica varias veces, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, el poder ser hijo de Dios. De una manera especial, no son nacidos de la sangre, ni por deseos naturales, ni por planificación familiar. No es por voluntad humana, sino
que nacemos de Dios. Somos hijos de Dios, nacemos de Dios cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Este es el gran amor que nos ha dado el Padre. Por eso están ligadas la experiencia de ser hijos con la experiencia de tener a Jesucristo como Salvador. Ahora, pensaba, ¿cuáles son las cualidades de Dios como Padre? Aunque titulé el mensaje Hijos de Dios. Pero ¿cuáles son las cualidades de Dios como Padre? Y seguramente podemos hacer una lista mucho más amplia de la que yo hice hoy. Y por supuesto, si alguien quiere levantar la mano y se le ocurre una nueva, la agregamos al mensaje de hoy, porque va a estar seguramente muy asertiva. Pero en principio yo señalé 10 cualidades de Dios como Padre. De alguna manera, aspectos de Dios de los cuales cada uno de nosotros que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador somos receptores. En primer lugar, Dios es de quien procede todo lo bueno. Dios es de quien procede todo lo bueno. ¿Quién desea algo malo para su vida? Nadie. ¿Quién desea algo bueno para su vida? Bueno, ¿saben qué dice la Biblia? Todo lo que deseas viene de Dios. Si es bueno para tu vida, va a venir de Dios. No lo busques por otro lado porque va a venir de Dios. Dios como Padre es de quien procede todo lo bueno. Y dice en Santiago 1:17, que está por allí señalado, y 18, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende del Padre, desciende de lo alto. El que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Así siente un padre a sus hijos. Yo miro a mis hijos, bueno, hoy me voy a encontrar con ellos, con los 4. Hoy en la mañana Vicky me venía a saludar por el Día del Padre. Miro a mis hijos y digo, ¿qué cosa más maravillosa puede pasarme que mirar el fruto que son los hijos, ¿no? Igual sé que son de Dios, es un regalo de Dios, no es que lo hice yo, no me hubiera salido tan bien si no fuera por Dios, ¿no? Pero así es cuando Dios nos mira a nosotros. Dice que nos elige, por su propia voluntad nos hizo nacer para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿No es maravilloso? Esa ternura, esa compasión, ese amor del Padre para nosotros, de quien procede todo lo bueno. Y hay otro pasaje bíblico que ahí yo señalé, que es el de Mateo 7:11, que dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente viva. Pues si ustedes, siendo malos, siendo imperfectos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Es un Padre de quien procede todo lo bueno, porque Él es perfecto, porque Él es amor, porque Él es bondad. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Cuáles son las cualidades de Dios como Padre? 2. Una cualidad de Dios como Padre es que es quien nos conoce más íntimamente. Me acuerdo cuando, perdón Vicky, es la segunda vez que te nombro, perdóname. Cuando Vicky era chiquita, ¿vieron cómo son los niños? Que a veces tienen un tema, no sé si le pasa a algún niño por aquí, pero tienen un tema que recurrentemente nombran. Papá, ¿cuándo me vas a comprar? ¿Cuándo vamos a ir a tal lugar? Y entonces un día me dice, papá, y le digo, ya sé lo que me vas a decir. ¿A qué no? ¿A qué sí? A ver. Y entonces le dije, ¿me vas a hablar de cuándo vamos a...? Claro, ella creyó que era magia. Creyó que yo tenía poderes, superpoderes, ¿no? Podía leer su pensamiento, no. Igual me gustaba que ella me viera poderoso.
pero no lo soy. Pero así es Dios. Él sí sabe acerca de lo que nosotros pensamos, necesitamos. Es quien nos conoce más íntimamente. Dice en Mateo 6:8, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Él ya lo sabe. Y dice en el Salmo 139, ¿sabés cuando me siento y cuando me levanto? Aún a la distancia lees mi pensamiento. Mis cansancios, mis trajines y mis descansos los conocés. Todos mis caminos te son familiares. No hay novedad. Dios ya nos conoce. Y nos conoce profundamente, más de lo que nosotros mismos. Porque dice, no me llega aún la palabra a la lengua, dice el salmista David, que Señor, vos ya lo sabés todo. Ahora, yo no sé cómo es la historia familiar de cada uno, qué padres tuvimos cada uno. Porque la verdad es que hay padres de los cuales nos maravillamos. Yo tuve un padre que el otro día alguien me preguntaba, ¿cómo fue tu papá? Y yo digo, no sé, pero me parece que Dios me privilegió con el mejor que había en la tierra. Tuve una bendición con mi papá, que falleció ya hace 6, 7 años. Una bendición. Pero yo sé que hay historias diferentes también. Hay padres que no han sido lo suficientemente buenos, cercanos, amorosos, cuidadosos. Sé de padres que dañaron. Sé de padres que han sido demasiado violentos, que han sido tremendamente dañinos. Y sé de padres a los que no le importaron sus hijos, que no tenían ni siquiera el afecto natural de lo que podría esperarse en un padre y un hijo. Pero ¿saben? Dios es un Padre diferente. Todo lo que es bueno viene de Él. Y Él conoce todas nuestras necesidades. Olvídate de pensar en Dios Padre con la idea que tenés de papá. Ni siquiera si tenés la idea de un papá bueno, no se parece en nada a Dios. Mirá que mi papá era bueno, pero no es igual a Dios. Dios es superior. Dios es perfecto. Y Dios es Padre de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Tercera característica de Dios como Padre es que Él es un proveedor infalible. No le falla la cuota alimentaria, no se retrasa porque no le pagaron la quincena. Es un proveedor infalible. Dice, no se preocupen por su vida, en Mateo 6, conocen el pasaje, ni qué comerán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. Su Padre sabe. Miren cómo las aves se alimentan, miren cómo las flores, cómo se visten. Dios hace esto. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Si así viste Dios a la hierba que hay en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? No debería ser una gran preocupación para los hijos de Dios. No quiere decir que no seamos responsables trabajando. Si te quedas mirando Netflix, bueno, no sé, Dios por ahí te manda el maná, pero también te pide que trabajes. Pero Él va a proveer para todas nuestras necesidades. En todo caso nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas van a ser añadidas. Todo lo que es nuestra necesidad, Dios la provee si nosotros estamos en su camino y su voluntad. Cuarto, Dios como Padre tiene como una característica tremenda, el que es inmensamente generoso. No nos da de a poquito, aunque a veces tenemos que esperar. Pero Él nos da toda bendición, toda. Él da generosamente. Por eso dice en Romanos 8:32 el apóstol Pablo, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? El que ni siquiera tuvo recelo
de entregar su propia vida, la vida de su Hijo, Dios encarnado en Jesucristo, Dios siendo hombre aquí, la persona de la Trinidad, viniendo a nosotros y dando su vida por nosotros. El que ni siquiera frenó eso, sino que nos dio eso, todo su ser. ¿Cómo no nos va a dar todas las demás cosas? ¿No es generoso Dios? Nada que ver con los padres que conocemos, ¿no? Algunos, yo sé que hasta tienen mucho recelo en ayudar a los hijos. Algunos ayudan mucho, pero Dios es abundantemente generoso. Si nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Quinto, Dios como Padre es aquel que nos da un amor seguro. Un amor seguro. Una de las cosas que más temen los niños es que papá o mamá los dejen de querer. ¿Les pasó alguna vez a ustedes cuando eran chiquitos? A ver si papá no me quiere más, a ver si mamá no me quiere más. ¿No les pasó? ¿Pasó alguna vez? No, ya sabemos que no nos va a dejar de querer. ¿No? No nos va a dejar de querer. Bueno, gloria a Dios por los padres que no dejan de querer, pero Dios es aquel que nos da un amor seguro. Estoy convencido, dice Pablo también en el capítulo 8 de Romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Ese amor que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Estás escuchando palabras o estás metiéndote como experiencia? Te invito a que te metas como experiencia. Pensá en papá Dios, en todo esto que Dios como Padre nos ofrece. Sexto, Dios como Padre es confiable y tiene apertura con nosotros, es abierto. No nos anda escondiendo cosas, no nos anda dejando con dudas y misterios, salvo aquellas cosas que no podríamos entender de ninguna manera. Pero en general revela su voluntad y tiene una entrada abierta a su trono. Conocemos bien el texto, ¿no? Hebreos 4:16. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este texto lo que está diciendo es que ya no tenemos que hacer sacrificios ni tenemos que andar comprando la entrada para la presencia de Dios o pagando con sacrificios. Ya lo hizo Cristo y como tenemos un sumo sacerdote que ya pagó por nuestra causa, este es Jesucristo, entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia, socorro, ayuda en la oportuna necesidad. ¿Sí? Así que también tenemos un Padre que es confiable y tiene las puertas abiertas por Jesucristo. Podemos acercarnos con confianza. A veces hay papás a los que es difícil hablarles. En mi trabajo pasa mucho de escuchar personas con grandes conflictos con sus padres. Y no puedo hablar con él, no me animo, no puedo enfrentarlo. Necesito decirle, hace años que necesito restaurar la relación, no puedo. Me da temor, siempre tiene un argumento que me destruye, que me silencia. No es así Dios. Dios te dice acércate, nos dice acércate confiadamente ante el trono y vas a hallar gracia, vas a hallar socorro, vas a hallar satisfacción a lo que necesitas por su misericordia. 7. Dios como Padre es quien nunca nos deja solos. Siempre me acuerdo de Angie, alguien muy amado por todos nosotros, que al atardecer se ponía un poco triste. Y pasaron años y años y años y ella seguía contando. Cuando empezaba a anochecer, a veces íbamos de vacaciones a lugares preciosos y empezaba a caer el sol y a ella le agarraba una sensación de melancolía, de tristeza. Porque ¿qué pasaba? Cuando ella era chiquita, sus papás salían a trabajar y ella se quedaba sola en su casa. Y era muy chiquita. Y cuando empezaba a oscurecer, empezaba el miedo. Y ese registro, aún siendo muy grande, todavía le quedaba.
y decía que muchas veces iba a la casa de la vecina a pedirle algo que no necesitaba, pero solo para estar acompañada un rato. Bueno, Dios es un Padre que nunca nos deja solos. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Hay montones de textos que nos hablan de Dios como aquel que nunca nos deja solos. Les aseguro, dice el Señor Jesucristo en Mateo 28:20, que estaré con ustedes siempre. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Hasta el fin del mundo. Les aseguro que estaré con ustedes siempre. No hay anochecer que nos atemorice a los hijos de Dios si estamos confiados, afirmados en que siempre Dios está con nosotros. Nada le pasa por alto. Así que ojalá el Señor nos dé una experiencia renovada de confianza en este sentido. Aun cuando anochezca, aun cuando tengamos momentos en la vida que sean nocturnos y a veces tormentosos, que parece que asustan más, poder quedarnos en la confianza de que el Padre Dios, somos hijos de Dios, el Padre Dios no nos deja solos nunca, está siempre con nosotros. 8. Dios como Padre es aquel quien favorece nuestro desarrollo en todas las circunstancias. Su propósito con nosotros es que nos desarrollemos. Sabemos, lo venimos hablando casi en todas las reuniones. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, tenemos la perspectiva, la expectativa de que Dios va a transformar nuestra vida en algún sentido. Hoy, la experiencia de encontrarnos con la palabra de Dios es la oportunidad del Espíritu Santo de hablarnos a nuestro corazón y nosotros ser sensibles para que algo en nosotros se renueve. Siempre está ocupado en favorecer nuestro desarrollo, aún cuando vienen pruebas, aún cuando vienen situaciones difíciles. En Proverbios 3, 11 y 12 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Aún cuando venga algo que parece que es un castigo, no tiene esa forma para Dios. No te ofendas por su reprensión, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige su Padre a un hijo querido. Aún cuando parece que Dios está enojado con nosotros, aún ahí, como un Padre amoroso, está tratando de fortalecernos y de ayudarnos en la construcción de nuestro desarrollo, de nuestro mejor poder ser, de nuestra mejor versión como hijos de Dios. ¿Amén? 9. Dios como Padre es quien siempre permanece fiel. ¿Le fallaron a ustedes algunas personas? Sí. ¿Nunca? Le fallaron, ¿no? Probablemente a alguno le haya fallado yo, lo cual me daría mucho dolor, pero es probable. Fallamos las personas. Sin embargo, Dios siempre permanece fiel. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a sus propósitos, Él es fiel a sus elecciones, Él es fiel a sus proyectos, Él es fiel a todo lo que nos da. No nos da para quitar. Él es fiel. Dice en 2 Timoteo 2:13, un pasaje precioso, dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Es fiel hasta cuando nosotros somos infieles. Es fiel a lo que nos promete, porque no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Es siempre el que permanece fiel. Por último, en esta lista, que podría ser más extensa, es quien nos va a dar una herencia invaluable. ¿Qué herencia vas a cobrar vos, hermano? Yo ya tengo mis 2 padres que fallecieron, ya herencia, salvo algún tío desconocido en algún lugar, pero no, ya herencia no espero más. No sé de cuánto es tu herencia, a lo mejor nada, a lo mejor mucho, pero sabés, la herencia de Dios, la herencia que tenemos en Dios es invaluable. No hay tesoro en la tierra
tan grande como la herencia que tenemos en Dios. Porque dice que si somos hijos, somos herederos. Y somos coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos en Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Todo lo que es parte del reino de Dios es algo que también nosotros vamos a gozar por la eternidad. Un departamento es la herencia, unos dólares que quedaron en una caja, muebles, adornos, todo eso se echa a perder. A veces ponemos el corazón ahí. La herencia de Dios es incorruptible y es eterna. Vamos a heredar algo invaluable, la vida eterna y todo lo que el mismo Cristo tiene. Eso mismo nosotros lo heredamos. ¿Amén? ¿No es tremendo? Ahora pensaba, ¿y cómo somos nosotros como hijos? Porque el tema que yo me había propuesto era hijos de Dios, no el Padre de Dios. ¿Cómo somos nosotros como hijos? Y pensé en cuáles son las cualidades de los hijos. Pensé mucho en los chicos chiquitos de la congregación. Otto estuvo toda la semana en mi cabeza. Seguramente también porque lo quiero mucho, pero el domingo estuvimos presentándolo. Y yo empezaba a pensar, tengo un sobrino que también tiene una bebé muy chiquita, que también la vi el fin de semana. Y pensaba, el hijo reconoce a su papá. Otto me sonreía recién un poquito, pero no me miraba mucho. Pero sonreía un poquito. Pero cuando lo mira al papá, ¡apa! Ahí es otra cosa. Cuando mi sobrinita, nieta, mira a su papá, o cuando mis nietas miran a su papá, es otra cosa que cuando me miran a mí. Reconocen, hay una relación diferente. Y yo te pregunto, ¿vos reconoces a tu papá, Dios? ¿Lo mirás? ¿Lo reconoces como papá? Un hijo también confía. ¿Y nosotros? ¿Confiamos en nuestros propios modos de hacer las cosas? ¿Confiamos en nuestras propias fuerzas? ¿En nuestros propios planes? ¿Cómo deberíamos ser los hijos de Dios? Supongo que aquellos que confían. Un hijo admira. ¿Les pasó de admirar? Mirar a papá y decir, ¡wow! Claro, a veces no tuvimos un buen modelo, pero el que recién contamos es un buen modelo, ¿no? Para admirar. ¿Cuánto te pones a admirar a Dios? ¿Cuántos minutos de tu vida, no te digo de tu día, de tu vida, te tomás solo para contemplarlo? Sergio, en este tiempo, la contemplación, sí, contemplar a Dios. Me da gracia cuando las nuevas técnicas de la psicología y la filosofía y las nuevas técnicas y teorías proponen respirar. Es maravilloso respirar. Sí, mataríamos muertos si no respiramos. Pero se habla de la respiración consciente. Empezar el día tomando unos minutos para parar. Algunos meditan, algunos respiran conscientemente, desaceleran, dejan de accionar porque hay que contemplar, porque si no, quemamos la máquina, fundimos los motores, se nos prende fuego la cabeza, aparece la ansiedad que nos desborda. Doctor, todos los pacientes deben andar con ansiedad en esta época. Parar. ¿A qué? ¿A meditar en un punto blanco? ¿A respirar? Mira, si sirve está bárbaro. Respirar consciente, yo hago respiración consciente a veces, pero ¿sabés qué hago con la respiración consciente? Me pongo a pensar en el Señor. Empiezo a orar. Y todo lo que me pasa cambia. No lo hago todos los días de esta manera.
Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a contemplar, a admirar al Señor? Yo te invito a que empieces a experimentarlo, porque te estás perdiendo como hijo algo maravilloso. Sentate en tu cama, sentate en tu escritorio, sentate en el sillón del living y apagá la tele y ponete a admirar al Señor. Tal vez abriendo su palabra o tal vez en silencio, en oración. Yo creo que conté muchas veces una anécdota, pero a mí me sigue impactando y como podría haber alguien a quien no se lo conté, de Teresa de Calcuta, que le hacen un reportaje, discúlpenme a los que ya conocen la anécdota, que ella decía que le preguntan cómo era su día y ella dedicaba 5 horas por día a la oración. Empezaba a las 5 de la mañana y a las 10 de la mañana recién empezaba su tarea. 5 horas en oración. Y el periodista le pregunta, ¿y qué le dice a Dios 5 horas? Y él dice, no, ella decía, no, yo no hablo, yo escucho. Genial. Detenía todo, se ponía a admirar al Señor. Les cuento el final porque también es interesante. ¿Y él qué le dice? No, él no dice, él comprende. Es que el vínculo con Dios tiene otra forma. No es llenar de palabras, ni que Él nos llene de palabras. Es la comunión plena que nos afirma en la certeza de que somos sus hijos y Él es nuestro Padre perfecto. Amén. Un hijo también respeta. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo vivir como se me antoja. No es lo mismo darle lugar o no darle lugar. No es lo mismo. Un hijo obedece. No es lo mismo. El obedece está un poquito más. Estoy avanzando. Ay, gracias. Grande Lucas. Gracias por tu ayuda. Los hijos obedecen porque saben que es bueno. Porque cuando obedecen hay un papá amoroso que está cuidando, que está protegiendo, que está marcando caminos que van a ser buenos. Un hijo imita. ¿No es maravilloso cuando vemos a los nietos, a los sobrinos, a los hijos, que papá está con el teléfono, con el celular y ahí anda él con algo, se pone algo y también, hola, ¿no? Había un videíto que vi precioso, lo iba a poner, pero no quería distraerme con más cosas, donde estaban un montón de hijos imitando a sus padres. Imitando. ¿Estás imitando a tu padre? No al de la carne, a tu padre. Porque Dios quiere que lo imitemos. Es más, vamos a ser como Él es. Así que Él está ahora haciendo un trabajo con nosotros que tiene que ver con parecernos cada vez más a esta nueva naturaleza, a esta nueva identidad que tenemos por ser sus hijos. Un hijo honra. Un hijo honra. A veces pienso, no sé si les pasa, por ahí mi pensamiento es un poco infantil, no lo sé. Pero a mí hay momentos en que me da ganas de estar llamando a mi viejo y decirle, mirá papá, tal cosa. A veces me pasa cuando puedo cambiar el auto, porque nos gustaban los autos. Y me da ganas de ir a llamarlo y decirle, ¿no? Porque me parece que de alguna manera yo lo veía alegrarse cada vez que yo le contaba algo. Algo que me pasaba bueno, yo sentía que a él lo honraba, que había una satisfacción en él cuando lo escuchaba, como si él gozara conmigo, ¿no? Poder mostrar mi vida y que él diga, este es mi hijo, este es mi hijo. Como Dios cuando vio a Jesucristo, Jesús se acerca para ser bautizado, ¿se acuerdan? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús honró a su Padre, lo honró en todo momento, aún en la cruz, cuando se sintió desamparado, honraba al Padre. Este es el desafío de ser hijos, hermanos. Este es el desafío de ser hijos. Reconocer todo lo que Dios tiene para nosotros y asumir el rol que nosotros tenemos como hijos. Dice 1 Juan capítulo 3, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios.
pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sin embargo, sabemos que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahora, ¿vamos a esperar a verlo para ser como Él? Porque lo veremos tal como es. No. Ya podemos verlo tal como es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El desafío de ser hijo de Dios es que estamos en un proceso que ya comenzó y que debe desarrollar en nosotros. A partir de la esperanza que tenemos de que vamos a estar con Él por la eternidad, cada día estar más cerca de Él. Porque más cerca de Él somos transformados a su imagen. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo con esto? Que así sea con nosotros. Dice en el versículo 9 de este mismo capítulo, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Nuestra vida debe cambiar todos los días. La mía primero. Debe cambiar todos los días. Yo tengo que ser mañana mejor que hoy. Como decía una canción popular, hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana. ¿La conocen esa canción? Bueno, hermanos, ojalá cada día podamos decir, hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana. Porque mañana voy a seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo y voy a ser transformado un poco más a la medida de la plenitud de Cristo. Así que ahora les quiero invitar a un tiempo de examinarnos. Y preguntarnos cómo está nuestra vida. La primera pregunta ¿es Dios mi Padre? ¿Es Dios mi Padre? ¿Por qué? Porque lo que dice Dios es que a todos los que recibieron a Jesucristo, el que vino para los suyos, pero que no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron a Jesucristo, Él les da el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Recibiste a Jesucristo como tu Salvador? Jesucristo es Dios que se hizo hombre y vivió entre nosotros y murió sin merecerlo, para que nosotros podamos tener la posibilidad de salir de la condenación. Jesucristo con su obra produjo el milagro de la absolución. No estamos bajo condenación porque estamos en Cristo. ¿Recibiste a Jesucristo? Porque si no, no podés tener esta relación con Dios como Padre. Y yo te quiero invitar que si no lo hiciste todavía, que ahora mismo en tu corazón hagas una oración a Dios. Le digas, oh Dios, yo creo que estoy cercano a vos, pero estoy escuchando en tu palabra que estoy bajo condenación por mi pecado y que Jesucristo pagó por mi pecado. Yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador para poder gozar de esta relación, de tenerte como Padre, de poder ser tu Hijo, de gozar con una vida que está llena de seguridad y sentido y de un futuro y una esperanza eterna. Señor, haceme un hijo tuyo, te entrego mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo no sé si hay alguien entre nosotros que hoy hizo esta oración, que se animó a hacerla en esta mañana. Una oración que cambia la vida para bien. A veces tenemos miedo de que cambie nuestra vida. Cambia la vida para bien. ¿Hay alguien que hoy ha recibido a Jesucristo, que ha hecho esta oración? Yo te invito, si hoy hiciste esta oración, no te vayas sin venir y conversar, estaremos orando juntos. Es la más maravillosa de las experiencias que puedas tener el recibir a Jesucristo como Salvador. Pero quiero también
invitarme a un autoexamen. Les dije que 3 veces en los 4 años prediqué en el Día del Padre o algo así. Y yo daba gracias al Señor porque me hizo meditar bastante. Primero en qué padre soy yo, pero además mucho en lo que es Él. ¿Y qué hijo soy yo? Y yo quiero invitarte a que te preguntes hoy, ¿qué hijo estás siendo de Dios? ¿Un hijo que confía? ¿Un hijo que admira? ¿Un hijo que obedece? ¿Un hijo que imita? ¿Un hijo que honra? Hermano, no te quiero traer malas noticias, pero seguramente estamos en falta. Si el Espíritu Santo está en vos, seguramente te está diciendo algo que está faltando. Me lo está diciendo a mí también. Y yo te quiero invitar a que también hagamos una oración. Aquellos que somos hijos de Dios. Señor, ayúdame a estar más cerca de aquello que es tu deseo como hijos. Somos adultos y a veces nos da vergüenza, ¿no? Ser hijos, ser chiquitos. Los niños no tienen problema con equivocarse, no tienen problema con arrepentirse o con empezar de nuevo las cosas. A los grandes nos da vergüenza. Justamente Dios nos dice, tenés que hacerte como un niño. Hacerte como un niño. Humillarnos delante de Dios es hacernos como niños. Dios es demasiado grande para que vengamos con nuestro orgullo y nuestra soberbia. No podemos ni acercarnos con nuestra soberbia. Como niños. Ayer decíamos con los jóvenes, Dios ocultó las cosas, las verdades trascendentes de sus planes a los sabios. Se las escondió. Los sabios y los entendidos del mundo, los intelectuales no entienden, se cuestionan y buscan teorías y ciencia, pero Dios les reveló su verdad a los niños que pueden creer. Hermano, ¿en qué no estás creyendo? ¿En qué no te estás enfrentando al Padre como un niño y entregando todo tu ser en confianza a Él? Yo te invito a que hoy lo hagas. Y también vamos a orar para que el Señor nos dé esta sensibilidad y este espíritu entregado a Él, para que Él pueda hacer todo en nosotros conforme a su voluntad. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, Señor amado, porque en la grandeza de tu misericordia y tu amor, no planteaste traernos alguna respuesta a lo lejos, sino que nos trajiste tan cercanos a vos. Podrías haber dado alguna solución precaria o simplemente dejarnos pagar por nuestras culpas y nuestra condenación. Pero no. El gran amor tuyo es que nos trajiste cercanos. El propio Jesucristo dio su vida por nosotros. Señor, no entendemos cómo el Dios más maravilloso, el Dios grande, el soberano de la tierra y el universo, se dignó a mirarnos con tanto amor y tener el deseo de ser cercano a nosotros como para llamarnos hijos tuyos y como para que podamos decirte, papá, papá querido, papá amado. Señor, danos esta intimidad, danos esta visión, hacenos como niños que se entregan por sus padres en confianza, sabiendo que estamos en buenas manos, Señor. Sabemos que en nuestras fuerzas la mayoría de las veces vamos a fracasar, pero sobre todo no nos sirven para nada en términos de lo eterno. Ayúdanos a entregar nuestra vida por completo, para que vos puedas reinar en nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tengo un pasaje más, discúlpenme un segundito. Ya termino. Dice Efesios 1, versículo 3, alabado sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿No es maravilloso? Y entonces sí, ahí había una plaquita, que también fue nombrado, un texto, un salmo precioso, Salmo 68, que dicen: canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, que es Padre, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. A Él sea toda la gloria. Amén.